El inicio de la vida de San Andrés Corsini revela uno de los contrastes más hermosos de la santidad cristiana. El hecho de que Dios elige, forma y transforma a sus hijos no a pesar de sus debilidades, sino precisamente a través de ellas. Nacido en Florencia en 1302, en el seno de la noble y respetada familia Corsini, Andrés creció rodeado de privilegios, cultura y oportunidades. Sin embargo, como muchos jóvenes de su época, y también de la nuestra, se dejó seducir por los atractivos del mundo, por las fiestas, los excesos y la búsqueda desordenada de prestigio social. Su juventud estuvo marcada por turbulencias interiores, decisiones impulsivas y una resistencia profunda a cualquier camino que recordara la disciplina espiritual. Es precisamente en ese escenario donde comienza a surgir el brillo de una historia que lo convertiría en uno de los mayores ejemplos de conversión radical en la tradición carmelita. La familia de Andrés observaba con preocupación el rumbo desordenado que tomaban sus decisiones. Su madre, una mujer profundamente piadosa, rezaba incesantemente para que Dios tocara el corazón de su hijo y lo liberara de la vida de vanidades que lo consumía. Según las tradiciones más antiguas, ella habría oído en oración una profecía misteriosa aún durante el embarazo, que su hijo sería un Corsini, una especie de lobo convertido en cordero. Al principio, no comprendió del todo el significado de esa expresión enigmática, pero la guardó en el corazón, esperando que Dios se la explicara en el tiempo oportuno. A medida que Andrés crecía y se alejaba cada vez más de cualquier inclinación espiritual, su madre sufría, pero no dejaba de creer en la promesa divina. El contexto florentino del siglo XIV también influyó profundamente en el comportamiento de Andrés. Florencia era una ciudad vibrante, rica, culturalmente activa, pero igualmente marcada por tensiones políticas, rivalidades familiares y una búsqueda incesante de prestigio social. Los jóvenes nobles eran frecuentemente educados para la vida pública, para el liderazgo, para el comercio o para la guerra, y rara vez se les incentivaba a considerar la vida religiosa. La atmósfera competitiva y mundana de la ciudad ofrecía a Andrés innumerables oportunidades de perderse en ambiciones efímeras. El orgullo de la nobleza y el deseo de reconocimiento se convirtieron en compañeros constantes de su adolescencia, alimentando una vida marcada por la impulsividad y la superficialidad. La ausencia de disciplina espiritual hizo que Andrés se sumergiera en comportamientos que desagradaban profundamente a su familia. Buscaba a toda costa impresionar a sus amigos y pares sociales, participando en fiestas, juegos y diversiones que despertaban preocupación entre quienes lo amaban. Sus padres intentaban aconsejarlo, pero él parecía cada vez más decidido a seguir su propio camino, creyendo que la verdadera felicidad estaba en satisfacer sus pasiones momentáneas. La figura de su madre, sin embargo, permanecía como un punto de luz silencioso, insistiendo en la oración y ofreciendo sacrificios por la conversión del hijo. Era evidente que, a pesar de su rebeldía exterior, su corazón continuaba inquieto. Esa inquietud interior revelaba una mezcla de vacío e insatisfacción que Andrés intentaba esconder detrás de gestos extravagantes. Aunque buscaba alegría en fiestas y aventuras, no encontraba verdadera paz. Como muchos que se distancian de la fe, experimentaba una especie de hambre espiritual que nada lograba saciar. Era como si Dios, silenciosamente, estuviera creando espacio dentro de él para algo mayor, preparándolo para el momento decisivo de su vida. Andrés aún no comprendía la profundidad de esa batalla entre la gracia y el ego, pero ya se desarrollaba en su alma. En medio de la vida desordenada que llevaba, Andrés comenzó a percibir que sus actitudes tenían consecuencias más profundas de lo que imaginaba. Su comportamiento rebelde afectaba a su familia, a su nombre y principalmente a su propia dignidad interior. Las oraciones de su madre empezaron a generar en él una incomodidad inexplicable, una sensación de que algo no estaba bien, de que estaba desperdiciando un llamado mayor. Ese sentimiento crecía lentamente, como una semilla plantada por Dios, regada por lágrimas maternas y por la persistencia de la gracia. Aún así, él resistía, intentando silenciar ese llamado con una búsqueda aún mayor de placeres. En ese periodo, Andrés también presenció conflictos sociales,
miserias humanas e injusticias que marcaron profundamente su conciencia. Aunque no lo admitiera, sentía que había sido creado para algo más elevado. La espiritualidad que rechazaba parecía rodearlo por todas partes. Los sermones que escuchaba a distancia, el ejemplo de religiosos carmelitas cercanos, la fe viva de su familia. Todo eso, gradualmente, formaba una especie de coro silencioso que lo llamaba lejos del camino que había elegido. Intentaba ignorar esas señales, pero siempre regresaban en momentos de quietud. La lucha interior de Andrés se intensificó a medida que maduraba. Muchos jóvenes atraviesan crisis semejantes, intentando encontrar su lugar en el mundo sin renunciar a sus pasiones. Pero para Andrés, esa búsqueda era aún más intensa, pues Dios había reservado para él una misión grandiosa. Cuanto más se alejaba de la espiritualidad, más fuerte parecía el llamado interior que lo inquietaba. Esa contradicción constante creaba en él un sentimiento de frustración y cansancio que ni los placeres más extravagantes lograban apagar. No lo entendía, pero estaba viviendo el preludio de una profunda conversión. El punto culminante de esa crisis interior comenzó cuando Andrés tuvo un contacto más cercano con miembros de la orden carmelita. La sobriedad, la disciplina y la serenidad de los religiosos contrastaban radicalmente con su vida desordenada. Se sentía incómodo delante de ellos, como si su alma quedara expuesta. Algunos relatos señalan que Andrés tuvo conversaciones discretas con carmelitas que lo confrontaron con preguntas simples sobre su vida, pero que tocaban hondo en su conciencia. Aquellas palabras seguían resonando dentro de él, despertando algo que intentaba sofocar desde hacía años. Finalmente, la suma de inquietudes espirituales, el peso de sus propias decisiones, las oraciones de su madre y la acción silenciosa de la gracia divina prepararon a Andrés para el momento decisivo. Llegó al punto en que comprendió que su camino de placeres solo le ofrecía ilusión y cansancio. La antigua promesa, oída por su madre incluso antes de su nacimiento, estaba a punto de cumplirse. El lobo estaba siendo preparado para convertirse en cordero. Era el momento en que Dios transformaría su vida de manera definitiva, marcando para siempre la historia de la espiritualidad carmelita. La conversión de Beato San Andrés Corsini no sucedió de forma repentina, sino que fue fruto de un proceso interior profundo, marcado por conflictos espirituales, lágrimas silenciosas y un despertar inesperado para la realidad de la gracia divina. Hay registros que indican que cierto día, movido por un impulso inexplicable, Andrés entró en la iglesia de los carmelitas en Florencia sin haberlo planeado. Era como si una fuerza mayor lo atrajera hacia aquel ambiente sagrado que contrastaba radicalmente con el tumulto de su vida exterior. Al cruzar la puerta de la iglesia, sintió una conmoción interior tan fuerte que apenas podía explicar. Las imágenes de los santos, la quietud del templo e incluso el perfume del incienso parecían tocar dimensiones profundas de su alma. Dentro de aquel espacio sagrado, Andrés experimentó algo que jamás había sentido, la sensación clara de que estaba delante de Dios y al mismo tiempo delante de su propia verdad. Percibió, con una lucidez dolorosa, que su vida de placeres no había llenado el vacío interior que crecía año tras año. La inquietud se transformó en angustia y la angustia en súplica silenciosa. Allí, sin testigos, sin discursos, sin gestos grandiosos, comenzó el proceso de rendición que años después los carmelitas narrarían como una de las conversiones más intensas de su época. Era como si la luz divina finalmente hubiera penetrado en las grietas de su corazón endurecido. La emoción de aquel momento llevó a Andrés a buscar orientación espiritual con los religiosos carmelitas. Por primera vez, se acercó a la fe no por obligación familiar, sino por necesidad interior. El religioso que lo acogió escuchó su historia con profundo respeto y, inspirado por la sabiduría del Espíritu Santo, le habló de la misericordia infinita de Dios, capaz de transformar cualquier vida, por más distante que estuviera del camino de la santidad. Esas palabras tocaron profundamente a Andrés, que sintió como si por fin hubiera encontrado a alguien capaz de traducir lo que ocurría dentro de él. Salió de aquel encuentro sin respuestas completas, pero con una certeza: algo en su vida debía cambiar radicalmente. En los días siguientes,
Andrés comenzó a evitar los ambientes y compañías que antes buscaba con tanta avidez. Sus antiguos placeres ya no le traían alegría. Por el contrario, ahora parecían sombras de un pasado del que deseaba liberarse. Sus amigos percibieron el cambio y muchos se burlaron de su nueva postura, creyendo que se trataba solo de una fase pasajera. Sin embargo, Andrés sentía que Dios lo llamaba con una fuerza irresistible. La conversión no fue fácil. Luchó contra hábitos arraigados, tentaciones constantes y el miedo a abandonar la vida cómoda que conocía. Pero cuanto más resistía, mayor era la sensación de vacío y desorientación. La lucha alcanzó su punto más dramático cuando, durante una noche, Andrés tuvo una experiencia decisiva que cambiaría su destino para siempre. Los relatos tradicionales narran que, tras horas de angustia, se arrodilló en su habitación y suplicó a Dios que lo liberara de las cadenas que lo aprisionaban. En aquella oración ardiente, sintió una paz profunda descender sobre su alma, como si por fin hubiera entregado el control de su vida a Dios. Esa experiencia mística marcó el giro definitivo de su historia. Al amanecer, con el semblante transformado, anunció a su familia su decisión de ingresar en la Orden Carmelita. La profecía oída por su madre décadas antes comenzaba a cumplirse. La reacción de la familia estuvo marcada por la sorpresa y la incredulidad. Muchos no creían que el joven rebelde e inestable pudiera realmente abrazar una vida de pobreza, obediencia y castidad. Sin embargo, su madre recibió la noticia con lágrimas de alegría, reconociendo en aquel momento el cumplimiento de la promesa divina. La firmeza de Andrés sorprendió a todos. No mostraba vacilación ni nostalgia de la vida anterior. Por el contrario, parecía finalmente encontrar el sentido que había buscado durante tantos años por caminos tortuosos. Dios había transformado su inquietud en valentía y su rebeldía en entrega total. El ingreso en el Carmelo no ocurrió sin renuncias dolorosas. Andrés tuvo que enfrentar el desapego de todo lo que constituía su identidad social, su nombre noble, sus amistades, sus posesiones e incluso su libertad personal. En el convento, encontró una realidad completamente diferente de la que siempre había conocido. Las noches silenciosas, las horas de oración, el trabajo humilde y la vida comunitaria lo confrontaban con sus propias limitaciones, pero al mismo tiempo le ofrecían un tipo de paz y estabilidad que jamás había experimentado. El joven, antes dominado por el orgullo, aprendía ahora los caminos de la humildad. Los primeros meses en el Carmelo estuvieron marcados por intensas pruebas interiores. Andrés necesitaba enfrentar no solo sus pasiones desordenadas, sino también sus prejuicios contra la vida religiosa. Él, que se había acostumbrado a mandar y a ser servido, debía ahora obedecer y servir con humildad. Las penitencias, los ayunos y las largas horas de silencio eran desafíos constantes, pero los abrazaba con determinación, como quien sabe que está siendo moldeado por Dios. Muchos religiosos más experimentados quedaron impresionados con la rapidez con que Andrés avanzaba en la vida espiritual, revelando señales evidentes de que la gracia divina obraba en él de manera extraordinaria. El cambio en Andrés era tan profundo que comenzó a inspirar a su propia comunidad religiosa. Su disciplina en las prácticas espirituales, su dedicación al trabajo y su actitud ante las dificultades se convirtieron en ejemplo para los novicios e incluso para los frailes más antiguos. El joven que antes era símbolo de rebeldía se había transformado en testimonio vivo de la fuerza de la gracia. Quienes lo conocían de antes se admiraban al verlo caminar descalzo, recogido en silencio o ocupado en tareas simples y humildes. Su conversión radical se hacía cada vez más evidente para todos los que convivían con él. El proceso de transformación interior hizo nacer en Andrés una nueva conciencia sobre su misión. Comprendió que Dios no lo había llamado solo para salvar su propia alma, sino para ser instrumento de transformación para muchos otros. La vida religiosa no significaba huida del mundo, sino un modo más profundo de servir a la humanidad. Esa comprensión maduró en su corazón con tal intensidad que sus superiores, al observar sus progresos espirituales, comenzaron a verlo como un fraile con gran potencial para un futuro servicio pastoral. Él todavía no lo sabía, pero su trayectoria lo llevaría a asumir responsabilidades mucho mayores
de lo que podría imaginar al ingresar en el Carmelo. La entrada definitiva de Andrés Corsini en la Orden Carmelita marcó el inicio de una transformación que no solo moldearía su vida personal, sino que también influiría profundamente en el futuro de la propia orden y de la Iglesia. Desde los primeros años de vida religiosa, demostró una disposición inusual para abrazar con radicalidad todos los aspectos de la regla carmelita. Su espíritu, antes inquieto, encontró estabilidad en la disciplina de la oración, en el silencio contemplativo y en la renuncia diaria a sí mismo. Los frailes, que al principio lo observaban con cierta desconfianza debido a su pasado turbulento, pronto percibieron que estaban ante un hombre verdaderamente tocado por la gracia divina. Su progreso espiritual era tan evidente que muchos decían que Andrés vivía como si estuviera siempre en la presencia de Dios, moviéndose con reverencia, hablando poco y sirviendo con humildad ejemplar. Una de las características más llamativas de la vida religiosa de Andrés era su dedicación a la oración contemplativa. Entendía que el carisma carmelita no se limitaba a prácticas exteriores, sino que exigía un profundo enraizamiento en la unión con Dios. Pasaba largas horas en meditación silenciosa ante el sagrario, entregándose totalmente a la acción del Espíritu Santo. Para él, la oración era el corazón de la vocación, y no dudaba en sacrificar horas de descanso para estar más tiempo con el Señor. Ese amor por la contemplación transformaba su alma y lo volvía cada vez más sensible a las necesidades de los hermanos, de los pobres y de los pecadores. La vida interior que cultivaba irradiaba en cada gesto de caridad y en cada palabra de orientación espiritual que ofrecía. Andrés también se destacó como ejemplo de obediencia. Tras años viviendo según sus propios impulsos, encontró en la obediencia un medio de purificación y libertad interior. Sus superiores se admiraban con frecuencia de su prontitud para aceptar tareas humildes, desde el trabajo manual hasta funciones administrativas poco deseadas por otros religiosos. Veía en la obediencia no una renuncia a la propia dignidad, sino una oportunidad de conformarse más plenamente a la voluntad de Dios. Esa postura lo hacía querido entre los hermanos y generaba una atmósfera de unidad y confianza dentro del convento. La obediencia, que antes le parecía una carga, se convirtió para él en el camino de la verdadera alegría. La humildad de Andrés se manifestaba de manera especial en el modo como trataba a los hermanos más sencillos y a los laicos que se acercaban al Carmelo en busca de ayuda espiritual. Jamás usaba su origen noble para obtener privilegios o para exaltarse ante los demás. Por el contrario, se empeñaba en realizar las tareas más pesadas y menos visibles, siempre con espíritu de servicio. Esa actitud conquistó profundamente a quienes convivían con él y transformó el convento en un ambiente marcado por la fraternidad y el respeto mutuo. El fraile, que antes había sido símbolo de orgullo, se convirtió ahora en ejemplo vivo de humildad evangélica. Con el tiempo, Andrés comenzó a ser buscado no solo por los hermanos de comunidad, sino también por personas de fuera del convento que oían hablar de su sabiduría y santidad. Escuchaba con paciencia los sufrimientos de quienes lo buscaban, ofreciendo consejos impregnados de misericordia y prudencia. Muchos testimoniaban salir renovados tras conversar con él, como si hubieran experimentado un toque de la gracia divina por medio de sus palabras. Su fama comenzó a difundirse discretamente, no por esfuerzos personales, sino por la fuerza de una vida totalmente enraizada en Dios. Aquel que antes había buscado aplausos del mundo, se había convertido ahora en un instrumento silencioso de curación y orientación espiritual. Los superiores, atentos al desarrollo extraordinario de Andrés, comenzaron a confiarle responsabilidades mayores dentro del Carmelo. Su equilibrio espiritual, su capacidad de liderazgo discreto y su profundo amor por la regla lo convirtieron en candidato ideal para funciones formativas. Con el tiempo, fue nombrado maestro de novicios, encargado de orientar a los jóvenes que ingresaban en la vida religiosa. En ese papel, Andrés se reveló como un verdadero padre espiritual, acompañando a cada novicio con celo, firmeza y ternura. Enseñaba no solo con palabras, sino con el testimonio de su vida, mostrando que la santidad no estaba reservada a unos pocos, sino que era accesible
a todos los que permitieran que Dios transformara sus vidas. La convivencia con los novicios no solo permitió a Andrés formar a nuevos religiosos, sino también profundizó aún más su propia vida interior. El desafío de ser un ejemplo constante lo impulsaba a buscar más intimidad con Dios y más radicalidad en su camino espiritual. Comprendía que un formador no podía conducir a sus discípulos por caminos que él mismo no estuviera dispuesto a recorrer. Por eso intensificó sus prácticas de penitencia, aumentó sus horas de oración y profundizó su caridad fraterna. Cada nuevo novicio era para él un alma confiada por Dios y asumía esa misión con profunda responsabilidad. El testimonio de Andrés era tan convincente que incluso sus antiguos amigos, aquellos con quienes había vivido una juventud desordenada, escuchaban relatos sobre su conversión con asombro y en algunos casos volvían a acercarse a él en busca de orientación espiritual. Él jamás los rechazaba, al contrario, los recibía con humildad, ofreciéndoles caminos concretos para reconciliarse con Dios. Toda su vida parecía ahora orientada a un único propósito: conducir almas a la luz divina que había transformado su propia historia. En cada encuentro, en cada consejo, en cada gesto, mostraba una misericordia que solo un corazón profundamente tocado por Dios podía ofrecer. Con el paso de los años, se hizo evidente que el crecimiento espiritual de Andrés superaba los límites del Carmelo de Florencia. Su reputación comenzó a llegar a otros conventos, otras ciudades e incluso a miembros del clero que veían en él un ejemplo de renovación espiritual. Los superiores carmelitas lo consideraban una señal clara de la acción de Dios en la orden y empezaron a pensar que, en algún momento, sería llamado a misiones aún mayores. La forma en que conciliaba contemplación profunda con acción caritativa lo convertía en modelo perfecto del espíritu carmelita, uniendo la vida interior con el servicio a la Iglesia. Ese reconocimiento creciente preparaba el camino para una etapa decisiva en su trayectoria: la elección para cargos de liderazgo y, posteriormente, el llamado inesperado al episcopado. Andrés, sin embargo, desconocía el futuro que Dios le reservaba. Seguía su camino con sencillez, sin buscar honores ni posiciones, viviendo cada día como una nueva oportunidad de servir. Su historia en el Carmelo era solo el inicio de lo que se convertiría en una de las vidas más admirables de la espiritualidad cristiana del siglo XIV. Y mientras caminaba hacia la madurez espiritual, Dios ya preparaba silenciosamente la misión que transformaría para siempre su vida y la vida de muchos. La fama de santidad de Andrés Corsini crecía de manera silenciosa, pero irresistible. Aunque se esforzaba por permanecer oculto, la profundidad de su vida espiritual y su sabiduría práctica en el gobierno interno del Carmelo comenzaron a llamar la atención de autoridades civiles y eclesiásticas. Florencia vivía una época de tensiones políticas, conflictos entre familias e inseguridad social, y muchos creían que la ciudad necesitaba líderes espirituales fuertes y equilibrados. En ese contexto, Andrés empezó a ser visto como alguien capaz de ejercer una influencia pacificadora y orientar al pueblo cristiano. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, en su corazón, Andrés sentía un profundo temor de ser colocado en una posición de autoridad fuera del Carmelo. Cuando surgió la posibilidad de nombrarlo obispo de Fiesole, Andrés reaccionó con horror. Temía que tal responsabilidad lo apartara de la vida contemplativa que tanto apreciaba y que había sido el medio principal de su santificación. Además, se sentía indigno e incapaz de un encargo tan grande. Sus superiores carmelitas también dudaron al principio, reconociendo que sería una gran pérdida para el convento. Pero la presión eclesiástica aumentaba y muchos veían en Andrés la única figura capaz de conducir la diócesis con pureza, firmeza y verdadera caridad pastoral. La fama de su prudencia, su capacidad de reconciliación y su amor por los pobres lo convertían en un candidato casi inevitable. Según los relatos tradicionales, al ser informado oficialmente de su nombramiento, Andrés huyó, literalmente huyó. Desapareció del convento durante la noche, escondiéndose en un eremitorio distante, decidido a rechazar el episcopado. Su actitud no estaba motivada por orgullo, sino por una humildad profunda
y un sincero temor ante la grandeza de la misión que se le imponía. Creía que no tenía capacidad, sabiduría ni fuerza para conducir una diócesis entera. En su huida silenciosa, llevaba solo el deseo de permanecer pequeño delante de Dios, sin la gloria humana que tanto había rechazado desde su conversión. La ausencia de Andrés causó gran alboroto en Florencia y Fiesole. Los frailes carmelitas, los fieles e incluso autoridades civiles salieron en su búsqueda, movidos por la convicción de que Dios lo había elegido para aquella misión. La búsqueda duró días, hasta que finalmente se descubrió su escondite. Lo encontraron viviendo con extrema sencillez, dedicado a la oración y al trabajo manual, intentando escapar de un llamado que consideraba demasiado grande para sí. La escena lo retrataba como un nuevo profeta Jonás, fugitivo no por rebeldía, sino por una humildad dolorosa ante la santidad del encargo episcopal. Al ser llevado de regreso, Andrés fue prácticamente conducido por la voluntad del pueblo y por la orden de la Iglesia. La resistencia interior que aún sentía se disolvió ante la certeza de que rechazar el episcopado significaría rechazar la propia voluntad de Dios. Con lágrimas en los ojos, aceptó finalmente ser ordenado obispo de Fiesole. El joven rebelde que se había convertido en el Carmelo y había crecido en la humildad espiritual, asumía ahora un ministerio que exigía no solo oración, sino también liderazgo, valentía y amor sacrificial por el pueblo de Dios. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, sorprendente incluso para él. En cuanto asumió la diócesis, Andrés tomó decisiones que revelaban claramente su orientación espiritual. Rechazó los lujos y privilegios normalmente asociados al cargo episcopal y eligió vivir con una austeridad semejante a la del Carmelo. El palacio episcopal, que podría haber sido un lugar de comodidad y ostentación, se convirtió en un espacio de servicio y sencillez. Destinó gran parte de los recursos de la diócesis a los pobres, a la construcción de hospitales y a la ayuda de las familias más necesitadas. Su estilo de vida contrastaba fuertemente con el de muchos líderes de la época y causaba admiración incluso entre sus opositores. La primera gran misión de Andrés como obispo fue pacificar su diócesis. Fiesole y sus alrededores estaban marcados por rivalidades políticas, venganzas familiares y disputas que con frecuencia desembocaban en violencia. Andrés se dedicó con empeño a reconciliar a esos grupos, conversando personalmente con líderes rivales y promoviendo encuentros de paz. Caminaba por las calles, visitaba aldeas, reunía familias y hablaba con autoridad espiritual y paternal. Muchos testimoniaban que su presencia transmitía calma, como si la paz que cultivaba interiormente se derramara sobre quienes lo escuchaban. La reconciliación para Andrés era más que una estrategia política, era un instrumento de conversión colectiva. Además de promover la paz, Andrés renovó profundamente la vida espiritual de la diócesis. Exigía de los sacerdotes una conducta ejemplar, incentivaba la catequesis e insistía en la importancia de una liturgia bien celebrada. Visitaba personalmente las parroquias, muchas veces recorriendo largas distancias a pie para conocer de cerca las necesidades de su pueblo. Su firmeza pastoral se equilibraba con una gran sensibilidad humana. Sabía corregir sin humillar, orientar sin oprimir y conducir sin imponer. Su figura representaba la fusión perfecta entre autoridad y mansedumbre, como un verdadero pastor, según el corazón de Cristo. El pueblo comenzó a verlo como un padre espiritual, alguien siempre accesible, siempre dispuesto a escuchar, siempre listo para ayudar. Mantenía las puertas abiertas del palacio episcopal para los pobres y enfermos, que encontraban en él no solo ayuda material, sino consuelo espiritual. Muchos decían que al hablar con Andrés, se sentían como si estuvieran delante de un santo vivo. Su fama se extendió más allá de las fronteras de la diócesis, y peregrinos venían de lejos para buscar su bendición o confesar sus faltas. El episcopado, que tanto había temido aceptar, se había convertido en su instrumento más poderoso de evangelización. La humildad de Andrés seguía marcando todo lo que hacía. A pesar de la gran responsabilidad que llevaba, jamás dejaba de reservar largas horas para la oración. Conservaba, en la medida de lo posible, el estilo de vida carmelita. Ayunaba regularmente, practicaba penitencias secretas
y pasaba noches en vigilia. Sabía que su fuerza no provenía de sus habilidades personales, sino de la gracia que recibía delante del sagrario. El obispo que pacificaba ciudades y curaba heridas humanas era, ante todo, un adorador silencioso que se dejaba transformar diariamente por el amor de Dios. Ese equilibrio entre acción y contemplación hacía su ministerio singularmente fecundo. Sus años como obispo estuvieron marcados por grandes frutos espirituales, transformaciones sociales y testimonios de caridad heroica. Aquel que había rechazado el episcopado por humildad se reveló como uno de los mayores pastores de su época. Su figura inspiraba confianza, esperanza y respeto, y aunque no buscaba reconocimiento, su nombre se convirtió en símbolo de paz y santidad en toda la región. Dios, que lo había sacado de una juventud desordenada y lo había moldeado en el Carmelo, ahora lo usaba para renovar una diócesis entera. Era evidente que su misión apenas estaba comenzando y que su influencia continuaría creciendo, iluminando aún más su camino hacia la santidad. El episcopado de San Andrés Corsini no quedó marcado solo por reformas administrativas o pacificación social, sino por un intenso derramamiento de gracias que muchos testimoniaron como señales palpables de la intervención divina. Desde el comienzo, era evidente que su ministerio tenía una dimensión sobrenatural que superaba sus capacidades humanas. No buscaba milagros, no anunciaba hechos extraordinarios ni fomentaba devociones exageradas hacia sí mismo. Al contrario, hacía todo lo posible por ocultar cualquier manifestación de santidad personal. Sin embargo, Dios parecía actuar a través de él de manera clara, especialmente en los momentos de mayor necesidad de la diócesis. La población empezaba a percibir que su obispo era un hombre visitado por Dios. Uno de los aspectos más impresionantes de su vida pastoral era su cercanía a los enfermos. Andrés recorría hospitales, casas humildes y aldeas apartadas, llevando no solo consuelo espiritual, sino también cuidados materiales. Él mismo preparaba remedios sencillos, ayudaba a limpiar heridas y sostenía las manos de quienes agonizaban solos. Muchos relataban que al recibir su bendición o ser tocados por su mano, sentían un alivio inmediato, a veces incluso la curación completa de sus enfermedades. Esos relatos se difundieron rápidamente y el número de personas que buscaban su intercesión aumentaba cada día. Para él, sin embargo, todo era obra de Dios y nunca permitía que le atribuyeran a él lo que pertenecía al Señor. La caridad de Andrés sobrepasaba cualquier límite esperado de un obispo. Destinaba gran parte de la renta episcopal a los pobres, llegando a vaciar los cofres de la diócesis en momentos de hambre y calamidad. No pocas veces, el propio clero se preocupaba por la generosidad exagerada de su pastor, temiendo que los recursos se agotaran por completo. Pero Andrés siempre respondía con tranquilidad que Dios nunca abandona a quienes confían en su providencia. Y de hecho, innumerables veces la diócesis era socorrida de forma inesperada, como con donaciones anónimas, ayudas de otras ciudades o cosechas milagrosamente abundantes. Parecía que cuanto más daba él, más multiplicaba Dios. Otra área en la que Andrés se destacó fue en la reconciliación de familias enemigas. Florencia y Fiesole vivían constantes conflictos entre linajes rivales, y las guerras internas amenazaban con dividir permanentemente a la sociedad. Andrés, con paciencia infinita, visitaba a líderes de ambos lados, escuchaba sus dolores y buscaba puntos de acercamiento. Muchas veces pasaba noches en oración antes de proponer encuentros de paz, y, para sorpresa de muchos, su presencia tenía el poder de desarmar corazones obstinados. Hubo ocasiones en que familias que habían vivido décadas en hostilidad se reconciliaron ante sus palabras mansas y firmes. Para el pueblo, esos gestos eran tan milagrosos como las curaciones físicas. El obispo también se dedicaba con gran celo a la formación del clero. Exigía que los sacerdotes fueran ejemplos de vida cristiana, hombres de oración y de sacramentos. Nunca dudaba en corregir con vigor a quienes se desviaban, pero lo hacía con espíritu paternal, buscando siempre la conversión y no el castigo. Muchos sacerdotes testimoniaban que, tras una conversación con Andrés, se sentían renovados en su ministerio. Los animaba a vivir la humildad, a estudiar las Sagradas Escrituras
y a mantener siempre un corazón compasivo hacia el pueblo. Bajo su orientación, la diócesis vivió una profunda revitalización espiritual. Su actuación en tiempos de crisis también merece destaque. Durante periodos de hambre, epidemias o inestabilidad política, Andrés era siempre el primero en sacrificarse. Abría los almacenes de la diócesis, ofrecía sus propios alimentos e incentivaba a los ricos a ayudar a los necesitados. Muchas veces, cuando el pueblo temía que la situación empeorara, Andrés caminaba por las plazas recordándoles que la confianza en Dios debía ser mayor que el miedo. Sus sermones, sencillos y profundos, tocaban incluso a los corazones más endurecidos. Es imposible disociar su figura de la valentía que transmitía en medio de las pruebas colectivas. Los milagros atribuidos a él eran innumerables, pero Andrés jamás permitió que se convirtieran en motivo de vanagloria. Cuando alguien le agradecía una curación, respondía con firmeza que solo Jesucristo debía ser glorificado. Ese espíritu de profunda humildad hacía sus milagros aún más impresionantes, pues el pueblo percibía que no había en él ningún deseo de reconocimiento. Por el contrario, temía cualquier honor excesivo y pedía constantemente que rezaran para que no se desviara de la voluntad de Dios. Su único objetivo era servir, amar y conducir almas al cielo. Además de los milagros corporales y de las reconciliaciones sociales, muchos fieles relataban experiencias espirituales intensas tras recibirlo en confesión. Tenía el don raro de penetrar en las profundidades del corazón humano, comprendiendo no solo las palabras, sino también las heridas e intenciones ocultas. Sus orientaciones eran claras y llenas de misericordia, pero también firmes cuando era necesario. Personas que vivían alejadas de la fe regresaban a la vida sacramental tras conversar con él. Muchos testifican que sintieron en su presencia algo semejante a un toque de Dios que les devolvía esperanza y sentido. Su actuación en el confesionario se convirtió así en uno de los pilares de su ministerio episcopal. Para Andrés, la mayor gloria no eran los milagros, sino la transformación espiritual de su pueblo. Veía cada conversión, cada reconciliación y cada acto de caridad como parte de la construcción del reino de Dios en su diócesis. Por eso, no escatimaba esfuerzos para evangelizar. Visitaba escuelas, acompañaba cofradías, enseñaba catequesis a niños y adultos e incentivaba prácticas de piedad popular. Comprendía que la fe debía alimentarse diariamente y por eso multiplicaba iniciativas que acercaran al pueblo a la vida litúrgica y sacramental. A lo largo de los años, la diócesis de Fiesole se transformó visiblemente. Lo que antes era escenario de contiendas y pobreza espiritual se convirtió en un ambiente de fraternidad, devoción y crecimiento moral. Los propios historiadores reconocieron que pocas diócesis de la época experimentaron una renovación tan profunda. El pueblo veía en Andrés no solo a un administrador competente, sino a un pastor santo que ofrecía su propia vida en sacrificio por el bien de las almas. Y mientras la fama de sus milagros se difundía por toda la región, él permanecía fiel al mismo espíritu de humildad que lo había acompañado desde su conversión en el Carmelo. A medida que San Andrés Corsini os envejecía, su santidad se hacía aún más evidente para todos los que lo rodeaban. No era solo la fama de sus milagros lo que lo hacía admirado, sino la profundidad interior que irradiaba de cada gesto suyo. Caminaba por las calles de Fiesole con el mismo silencio reverente de un monje en oración, y muchos decían que su sola presencia era suficiente para transformar el ambiente. Incluso con edad avanzada, seguía fiel a las prácticas de penitencia que había abrazado desde el Carmelo, manteniendo ayunos rigurosos, vigilias prolongadas y largos momentos de adoración. Su cuerpo debilitado parecía portar un alma cada vez más fortalecida por la gracia divina, como si Dios lo estuviera preparando para un encuentro definitivo. A pesar de su salud frágil, Andrés no disminuía su ritmo de trabajo pastoral. Continuaba visitando a los pobres, atendiendo confesiones, resolviendo conflictos y acompañando personalmente casos delicados de la diócesis. Los sacerdotes intentaban convencerlo de descansar más, pero él respondía que un pastor jamás abandona a sus ovejas, especialmente
cuando siente que sus días están llegando a su fin. La conciencia de la proximidad de la muerte no lo asustaba. Al contrario, la recibía como un regreso esperado al Dios que había guiado todos los pasos de su vida. Siempre decía que deseaba morir trabajando, es decir, sirviendo hasta el último instante. Una de las últimas grandes misiones de Andrés fue interceder por la pacificación de conflictos que volvían a amenazar la región. La ciudad enfrentaba tensiones políticas graves y existía riesgo de derramamiento de sangre. Aún debilitado, el santo obispo decidió visitar personalmente a los grupos rivales, hablándoles con la misma mansedumbre y firmeza que siempre lo caracterizaron. Muchos testimoniaron que al verlo llegar apoyado en un bastón, pero con una mirada serena y profunda, los ánimos antes inflamados comenzaron a calmarse. Hablaba poco, pero sus palabras tenían la fuerza de una autoridad espiritual, como alguien que llevaba la paz de Dios en el corazón. En ese periodo, la diócesis presenció algunos de sus milagros más impresionantes. Hay relatos de que, mientras visitaba aldeas distantes, personas enfermas eran curadas simplemente al tocar su capa. En otras ocasiones, parecía conocer interiormente situaciones que nadie le había contado, como si el Espíritu Santo lo guiara directamente. Esas señales no despertaban soberbia en él, al contrario, intensificaban su humildad. Temía que el pueblo se aferrara más a los milagros que al mensaje de conversión que siempre predicaba. Por eso repetía constantemente que la única fuente de poder era Cristo y que él mismo no pasaba de ser un siervo inútil en las manos de Dios. En sus últimos años, Andrés también intensificó la formación espiritual de sus sacerdotes. Los reunía con frecuencia para instruirlos sobre las virtudes cristianas y sobre la importancia de la fidelidad a la verdad de la Iglesia. Insistía en la necesidad de vida sacramental, de estudio constante y de profunda caridad pastoral. Sabía que, tras su muerte, correspondería a los sacerdotes mantener vivo el espíritu de renovación que tanto había costado implantar en la diócesis. Por eso se dedicaba a ellos como un padre preocupado por sus hijos, ofreciéndoles todo lo que había aprendido a lo largo de décadas de servicio y contemplación. El santo obispo tenía un cariño particular por los niños, pues veía en ellos la pureza del reino de Dios. Siempre que tenía oportunidad, reunía a los pequeños para bendecirlos, contarles historias de santos e incentivarlos a la oración. Creía que la catequesis infantil era una de las bases más sólidas para transformar la sociedad. Muchos niños que crecieron bajo su influencia se convirtieron años después en hombres y mujeres profundamente devotos y comprometidos con la fe. Esa semilla espiritual plantada por él seguiría germinando mucho tiempo después de su muerte. Otro aspecto llamativo de sus últimos años fue su relación con el silencio. Andrés siempre había valorado el espíritu contemplativo del Carmelo, pero en la vejez el silencio se volvió casi un sacramento para él. Solía retirarse a pequeños espacios del palacio episcopal que había convertido en oratorios, donde pasaba horas ante el sagrario. A veces, alguien se acercaba y lo encontraba en profunda unión con Dios, inmóvil como una llama encendida ante la presencia divina. Sus ojos, cuando se abrían, transmitían una especie de luz interior, un reflejo de la intimidad espiritual que había alcanzado. Pocos sabían que en los últimos meses de vida, Andrés tenía visiones y consolaciones místicas que lo fortalecían en la fragilidad del cuerpo. No hablaba de ellas abiertamente, pues temía cualquier forma de vanagloria espiritual, pero comentaba discretamente con algunos religiosos cercanos que Dios le había permitido vislumbrar la belleza del cielo. Esas experiencias aumentaban su deseo de partir, aunque permanecía fielmente unido a su misión terrena. Era como si Dios estuviera suavemente desatando los lazos que lo ataban a este mundo, preparándolo para el descanso eterno. A pesar de la fragilidad corporal, Andrés insistía en seguir celebrando la Santa Misa siempre que le era posible. Esas celebraciones eran momentos profundamente conmovedores, pues apenas podía mantenerse en pie, pero su devoción se hacía aún más intensa. Muchos fieles lloraban al verlo elevar la hostia con manos temblorosas, como si estuvieran presenciando un acto de amor absoluto. Para él, cada misa era ya una anticipación de la vida eterna, un encuentro íntimo con Cristo
que lo sostenía en la debilidad. Era evidente para todos que el santo obispo estaba viviendo su crepúsculo espiritual con la misma fidelidad que había marcado toda su trayectoria. A medida que su salud declinaba, comenzó a preparar a la diócesis para su partida. Dio orientaciones finales a los sacerdotes, pidió perdón por cualquier falta cometida y exhortó al pueblo a permanecer firme en la fe. Sabía que su muerte provocaría una profunda tristeza, pero también confiaba en que Dios seguiría conduciendo a la Iglesia como siempre lo había hecho. Al mismo tiempo, muchos fieles llenaban las iglesias para rezar por él, implorando que Dios prolongara su vida. Sin embargo, Andrés ya estaba listo. Había vivido plenamente su vocación y entregado todo lo que poseía, hasta el último hilo de fuerza. Los últimos días de San Andrés Corsini estuvieron marcados por una serenidad impresionante, como si ya caminara entre el cielo y la tierra. Aunque debilitado y sin fuerzas para continuar sus largas jornadas pastorales, conservaba la mirada firme y luminosa de un hombre que había cumplido la voluntad de Dios hasta el final. Los fieles se agolpaban ante el palacio episcopal, deseosos de recibir su bendición final. Muchos lloraban al ver cómo el cuerpo de su amado pastor se había vuelto frágil, pero al mismo tiempo se sentían fortalecidos solo por su presencia silenciosa. Soportaba el dolor con paciencia, ofreciendo cada sufrimiento por la conversión de los pecadores y por la perseverancia de los sacerdotes que tanto amaba. Era evidente para todos que la santidad de Andrés había alcanzado su ápice en ese calvario pacífico, vivido con total confianza en Cristo. En la noche anterior a su muerte, Andrés pidió que le llevaran el crucifijo que cargaba desde sus primeros años en el Carmelo. Lo besó con profunda devoción y permaneció largas horas contemplando la imagen del Señor crucificado. Algunos frailes carmelitas que estaban a su lado afirmaron que murmuraba oraciones de entrega total, como si estuviera conversando directamente con Cristo. En cierto momento, habría dicho: «Señor, recibid a vuestro siervo, que no tiene nada más que el amor que osasteis plantar en su corazón». Era la súplica humilde de alguien que, al final de la vida, reconocía que todo lo que había realizado había sido pura gracia divina. Esa última vigilia se convirtió, para quienes la presenciaron, en una de las escenas más conmovedoras de su vida. Cuando llegó la mañana, Andrés sintió que la hora había llegado, pidió recibir los sacramentos finales y se confesó con gran humildad, como si aún fuera un novicio carmelita, temiendo incluso las menores imperfecciones. Tras la unción de los enfermos, reunió fuerzas para levantar la mano y bendecir a todos los presentes. Muchos testimoniaron que en ese instante una paz profunda envolvió la habitación, como si el propio cielo se estuviera abriendo para acoger el alma del santo obispo. Sus ojos se cerraron suavemente y entregó el espíritu con la tranquilidad de quien regresa al hogar después de una larga jornada. Florencia y Fiesole se sumieron en un luto inmediato, pues sentían que habían perdido no solo a un líder, sino a un verdadero padre espiritual. La noticia de la muerte de Andrés se difundió rápidamente y multitudes acudieron a venerar su cuerpo. Los fieles deseaban tocar sus vestiduras, guardar pequeños recuerdos, rezar junto a su féretro y agradecer por todas las gracias recibidas a lo largo de los años. Muchos testimoniaban curaciones y consolaciones interiores solo por acercarse a su cuerpo santo. Ante tanta conmoción, se volvió imposible negar el impacto espiritual que había dejado en la región. Su vida entera, marcada por conversión, humildad y caridad heroica, resplandecía ahora con aún más fuerza en la memoria del pueblo. El proceso de canonización de Andrés Corsini fue impulsado rápidamente por las innumerables pruebas de su santidad y por los milagros que ocurrían en su tumba. La Iglesia, siempre prudente, investigó cada relato, escuchó a innumerables testigos y analizó cuidadosamente la vida del obispo carmelita. Todo indicaba que se trataba de un hombre excepcional, cuya virtud heroica superaba cualquier duda. Finalmente, en el siglo XVI, el Papa Urbano VIII lo canonizó oficialmente, proclamándolo santo de la Iglesia Universal. Celebrado por los carmelitas con gran honor, Andrés pasó a ser considerado modelo perfecto de conversión radical, fidelidad religiosa y pastoreo santo. La devoción a San Andrés Corsini
se extendió rápidamente por toda Europa. Su nombre comenzó a ser invocado especialmente por quienes buscaban paz, reconciliación y curación. Muchas ciudades italianas pasaron a celebrar su fiesta con gran solemnidad, destacando su papel como pacificador y protector de los necesitados. En las iglesias carmelitas, su imagen comenzó a aparecer junto a grandes santos de la orden, como Elías, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Se convirtió en símbolo de cómo la gracia divina puede transformar por completo un alma que se entrega sin reservas al amor de Dios. Uno de los legados más profundos de San Andrés Corsini es el testimonio de que la santidad no es fruto de la perfección humana, sino de una apertura generosa a la acción divina. Su juventud desordenada no se convirtió en obstáculo, sino en ocasión para que Dios revelara su poder transformador. La humildad que cultivó a lo largo de la vida se convirtió en la base de todas sus virtudes, permitiéndole servir como obispo con un amor ardiente y desprendido. Su trayectoria muestra que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios y que cada alma, por más distante que esté, puede convertirse en instrumento de paz y santidad en el mundo. El impacto de su ministerio episcopal también permanece vivo en la historia de la diócesis de Fiesole. Las reformas espirituales, la formación rigurosa del clero, el cuidado de los pobres y la promoción de la paz dejaron marcas profundas que se extendieron durante siglos. Muchos obispos posteriores lo tomaron como ejemplo y procuraron imitar su estilo pastoral. La memoria de Andrés se convirtió en un patrón de referencia para el liderazgo cristiano, firme, misericordioso, humilde y totalmente centrado en Cristo. Su tumba sigue siendo lugar de peregrinación, donde innumerables fieles buscan consuelo, curación y fortalecimiento espiritual. Al contemplar su vida en su totalidad, queda claro que la grandeza de San Andrés Corsini no se encuentra solo en sus milagros o en su gobierno episcopal, sino principalmente en la manera en que permitió que Dios moldeara cada etapa de su trayectoria. Del joven rebelde al monje penitente, del formador carmelita al obispo santo, toda su vida fue una respuesta continua al llamado divino. Se dejó conducir por la gracia, incluso cuando eso significaba renunciar a todos sus planes personales. Su historia es un recordatorio poderoso de que Dios nunca se rinde con sus hijos y de que la verdadera felicidad se encuentra en la entrega total a la voluntad divina. Por último, San Andrés Corsini permanece como un faro de esperanza para todos los que luchan contra sus debilidades, para quienes buscan una conversión sincera y para quienes desean servir a la Iglesia con un corazón puro. Su legado inspira a sacerdotes, religiosos y laicos a vivir con mayor intensidad el Evangelio, abrazando la caridad, la humildad y la pacificación como caminos seguros de santidad. Su vida es un mensaje vivo de que Dios transforma, sana y reconduce cada alma a su verdadero destino. Y así, siglos después de su muerte, Andrés sigue siendo no solo un santo del pasado, sino una presencia espiritual que ilumina a la Iglesia con la luz discreta e intensa de quienes vivieron enteramente para Dios.